Primera a los Corintios. Orden, respeto y unidad para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 11 nos pone un espejo de frente, aunque sea cómodo. Uno puede estar en la iglesia, congregarse, participar y aún así no tener el corazón alineado con Dios. El apóstol Pablo nos deja claro que cuando falta el orden, la honra y el discernimiento, lo que es santo se vuelve rutina y la reunión pierde su verdadero propósito. Este capítulo es un llamado serio y urgente a revisar nuestra vida, a cuidar cómo vivimos como iglesia y a volver al diseño de Dios en nuestra adoración. Iniciamos el estudio Orden, respeto y unidad para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 11. En su versículo 1 nos dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mis amados, nuestra autoridad espiritual no la establece nuestro título, sino nuestro ejemplo visible. Un ministro legítimo puede decir sígueme solo si primero él verdaderamente sigue a Cristo. La sana doctrina incluye la enseñanza fiel y la expresión verdadera de un testimonio de vida irreprensible, por lo cual la palabra del Señor también nos dice en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Proseguimos en el estudio de 1 Corintios 11 en su versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mis hermanos, existe una cadena de autoridad que inicia con Dios, después Cristo, después el hombre y después la mujer. Esto no define los valores de cada uno, sino la función y la jerarquía espiritual. El reino de Dios funciona bajo un orden divino, no bajo criterios humanos. Por lo cual, como referencia cruzada, ¿verdad?, la palabra del Señor también nos dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Proseguimos en 1 Corintios 11, ahora en su versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse,
que se cubra. Mis amados, la forma de presentarse al orar o profetizar refleja honra o deshonra. Lo externo evidencia una realidad interna. No basta estar alineado espiritualmente, debe notarse en la conducta, en las acciones y en la apariencia. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Proseguimos en 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Mi hermano, el hombre es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón. Hay un diseño intencional en el origen de ambos. Cuando se pierde el diseño original, se pierde la identidad espiritual y el propósito. Por eso la palabra del Señor nos dice también en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Proseguimos en 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Muchos cuestionan y critican el uso de velos para las damas. Sin embargo, esta parte del atavío representa la cobertura, autoridad reconocida y aceptada, lo cual también puede ser representado con el cabello moderado. Esto tiene implicaciones en el mundo espiritual. Por eso hace referencia a los ángeles. La verdadera autoridad no es imponer dominio, sino vivir correctamente bajo cobertura. Esto significa que debemos vivir de una manera que muestre que estamos bajo la autoridad de Dios, porque incluso los ángeles lo ven. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al supervisor, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Corintios 11:11. Proseguimos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Mis hermanos, este pasaje nos revela que en Dios no existe independencia ni superioridad entre hombre y la mujer, sino interdependencia divina. Ambos se necesitan y se complementan. Aunque hay un orden en el origen, la fuente final de todo es Dios, mostrando que la unidad y el equilibrio provienen de Él, no del ser humano.
Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Proseguimos en 1 Corintios 11:13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Mis amados, en este pasaje el Señor nos revela que Dios, aleluya, no solo mira a lo interno, sino también las actitudes visibles que reflejan honra, orden y sujeción espiritual. El enfoque no es meramente cultural, sino el principio de respetar el diseño y los roles establecidos por Dios con una actitud correcta. También el apóstol Pablo nos muestra que la voluntad de Dios es evitar la contienda, priorizando la unidad y la edificación por encima de debates externos. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Proseguimos en 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mis hermanos, cuando la iglesia pierde el enfoque en nuestro Dios, las reuniones dejan de edificar y se convierten en focos de división. Muchas veces Dios permite todo esto para que surjan conflictos que muestren quiénes permanecen firmes y aprobados en medio de las diferencias. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuidado, mi hermano y hermana que me escuchas, no dejes que el enemigo o el mundo o los deleites o las riquezas o ninguna otra cosa creada nos separe de nuestro amor eterno, que es Jesucristo de Nazaret. Entonces, al nombre del Señor. Proseguimos en 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Mis hermanos,
La cena del Señor no es un acto externo, sino una expresión de unidad y consideración por lo demás. Cuando hay egoísmo e indiferencia hacia el necesitado, se deshonra a Dios y se pierde el verdadero significado de la comunión. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Proseguimos en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados, este pasaje revela que la cena del Señor no es un ritual vacío, sino la participación consciente en el sacrificio de Cristo, en el nuevo pacto sellado con su sangre. Cada vez que se toma, la iglesia recuerda, honra y se identifica con su entrega, reconociendo que su vida depende de Él. Además, es un acto profético que anuncia su muerte y afirma la esperanza de su regreso, manteniendo viva nuestra fe. Por lo cual, la palabra del Señor también nos dice en Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Proseguimos, 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis amigos y hermanos, participar de la cena del Señor exige discernimiento y reverencia. No es un acto superficial. Cada creyente debe examinar su corazón, porque hacerlo sin entendimiento trae juicio sobre sí mismo. Es importante saber esto, sumamente importante. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Hebreos 10:28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Proseguimos en 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, Dios disciplina a los suyos incluso a través de consecuencias visibles, no para destruirnos, sino para corregirnos y evitar nuestra condenación junto al mundo, mostrando que en este tipo de circunstancias, aún su juicio también es una expresión de su amor. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Proseguimos en primera a los Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí, mi amigo y hermano, el apóstol nos revela que la verdadera comunión en la iglesia requiere consideración, orden y amor por los demás. No egoísmo, ni apuros personales. Dios establece que las reuniones deben realizarse en unidad para que no se conviertan en ocasión de juicio, sino en espacios de bendición y armonía. Por lo cual la palabra del Señor también nos dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Amados amigos y hermanos, concluyendo el estudio, orden, respeto y unidad para la gloria de Dios, de primera a los Corintios 11, podemos decir que la verdadera comunión no se basa en rituales externos, sino en un corazón alineado con Dios y con los hermanos. Cuando hay orden, respeto y consideración, la iglesia refleja a Cristo y evita el juicio. Así, cada reunión se convierte en un espacio de edificación y honra para la gloria de Dios. Reciban todos grandes y ricas bendiciones.